Bienvenidos a este canal de reparación de radios antiguos y ahorita vamos a ver un modelo que es de la marca Arvin del año 1950, que es el 441T, también conocido como Hopalong Cassidy, que era un actor de western de estas películas antiguas, muy famoso en su época, y que ahora vamos a ver este radio emblemático. También lo había estado buscando hace mucho tiempo este radio, pero nos había dado la oportunidad. Recuerden que estamos en México y este canal es en español. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos aquí ahora. Este vendedor ya he adquirido un par de radios de él y normalmente hace un empaque de primera. Y bueno, pues en esta ocasión me llama un poco la atención esto, que es un poco raro, porque él normalmente no pone cartón de ningún tipo. Y aquí se ve que hay un poco de plástico y no sé si aquí hay algo. No, no. Entonces esto normalmente no es recomendable porque el papel no puede absorber golpes que pudieran ocurrir en el transcurso del camino. Em, y bueno, pues ahora sí yo podría decir que está un poco pobre el empaquetado de este radio. El radio es más pequeño de lo que yo pensaba también. Pero sí se ve no de acuerdo al vendedor del que proviene. Sin embargo, sí puso al menos sus bolsas con un poco de aire. Llegaron con aire, que eso es importante. Bueno, aquí vemos que la caja sí tiene una buena proporción en cuanto a espacio para que el radio no sufra en el viaje. Lo voy a tomar así porque sé que esta parte de atrás es metálica. No, si fuera de cartón, esto no lo podría hacer, no es nada recomendable porque si recuerdan el modelo Roy Rogers de Silverton, tuvimos un problema porque se rompió la tapa trasera. No se me rompió a mí, pero eh, se rompió en la aduana, parece ser. Y bueno, pues en este caso sabemos que no va a pasar así porque es todo de metal. El radio se ve bien, en buenas condiciones. Una de las cosas interesantes es precisamente esta pequeña tapa de cobertura nada más, de hecho. El radio se podía cambiar, había dos modelos de esta tapa. Uno se acuerdan me acuerdo que se llamaba Plata, el caballo, Silver se llamaba este caballo. Él es la representación de Hopalong Cassidy, que bueno, es el llanero solitario. Aquí tiene unos detallitos nada más. Y en esa época el actor se le pidió se le mostró esta primera tapa y él dijo que era maltrato a los animales esta postura. Él era muy respetuoso de los animales y se creó una segunda donde Plata o Silver está con los dos pies frontales en el suelo. Entonces finalmente hay dos modelos de esta tapa. De lo demás que estoy viendo, está en muy buen detalle. En la cámara probablemente no logre sacar este detalle. A ver si por las luces y demás, pero básicamente se ve como si fuera polvo estas partes de aquí. Está digamos que así curveado. Aquí se alcanza a ver el cañón del revólver de Hopalong, se ve que está ahí, está muy detallado. Tiene también bastantes detalles aquí en el arnés. Y tiene esto más como polvo. Una carreta con
Parece ser, no son caballos, son como bueyes que van jalando la carreta. Este buey, arriba de la perilla de las estaciones, un cactus. Y bueno, el nombre de Hopalong en la parte de abajo. Aquí vemos en la perilla, vemos un poco de óxido. Esto espero poderlo limpiar o al menos detener para que ya no se siga oxidando. Yo no sé si podré recuperar el brillo, pero al menos lo voy a intentar. También acá en la perilla del encendido y volumen también se ve algo de óxido, ¿sí? Pero está muy completo. Se oye bastante bien el clic, no se siente que esté dura la perilla y hace muy bien el encendido apagado, eso es bastante bueno. La perilla de volumen, la perilla de las estaciones también al girarla tiene buena resistencia y no se siente que se detenga en ninguna parte. Eh, Parece ser que la sintonización es precisamente aquí en la cabeza de buey. Ahí está la sintonización y pues es bastante exacta la perilla. Hemos visto algunos otros que se mueve más del límite, pero en este caso no es así, está bastante bien. De lo demás, la imagen se ve bastante bien, se podrá corregir y bueno, pues ya iremos viendo. En la parte frontal me tomé bastante tiempo porque es lo más interesante del radio. Ya por los costados vemos es pintura roja, tiene algo de detalles. ¿Sí? Aquí se ve que tiene unos pocos detalles, pero finalmente está en buen estado, nada que tal vez una pulida pueda sacar. El cable se ve en medianas condiciones, está muy quebrado. Aquí lo vemos que este cable va a tener que ser reemplazado. No se puede utilizar en este estado. No se los recomiendo, aun cuando sea el original y aun cuando funcione, no se los recomiendo porque puede causar un corto. Ahora lo que vamos a hacer es lo que hemos venido haciendo desde hace algunos, eh, algunos programas, es que vamos a sacar el, el, el- el equipo. Parece ser que no hay nada mejor que un desarmador manual. Está algo apretado, qué curioso. Ya salió. Pero yo recomiendo que cuando lo adquirimos por primera vez, lo abran para ver el estado que guarda. Este está muy apretado, cosa que puede no ser tan bueno. Ahí. Esto no muy que me agrada. Finalmente la etiqueta está en muy buen estado. La etiqueta que está aquí está en muy buen estado. Solo pienso que va a haber que hacer algún tipo de trabajo extra para poder retirar este, esta cinta que quedó encima de la etiqueta sin tratar de dañar la etiqueta. Ya lo veremos. Ya lo veremos si es posible. Aquí vemos la perilla principal. Está en buenas condiciones. Un poco de polvo es natural, pero está en buenas condiciones. Eso es bueno. Voy a poner por aquí. Y la segunda perilla del volumen, encendido el volumen, está con polvo, pero está en una sola pieza, no está rota. Eso también es bueno. Ahora voy a presionar suavemente para tratar de sacar la unidad y que la podamos ver. Aquí está. Ya veo que no está en las mejores condiciones, pero está bastante original. Hay un
pedazo de cera. Y bueno, pues rápidamente vemos aquí, quitando esto nada más, que tiene bastante polvo. Vamos a tener que limpiarlo, pero miren, la bocina está en muy buen estado. La bocina está en muy buen estado. Este transformador está bastante bien. Los bulbos se ven en buen estado, no están flojos. Y bueno, pues aquí se ve que tiene bastante polvo. Pero este polvo se ha adherido de cierta manera como para decir que le echaron aceite de este afloja todo, el T40 me parece. Le han estado echando ese aceite y por eso se le pega tan curioso el aceite. Eso, bueno. Veo también hay algo que trae la antena, el cable de la antena original. Aquí está. Si no, si nos vamos a dar cuenta, está en forma, en un tejido que asemeja una, un lazo de cowboy. Y por dentro tiene la antena. Entonces aquí vemos, esto parece un lazo y de hecho se enreda de forma circular. Originalmente se enreda de forma circular y se cuelga en esta parte de la silla. Se cuelga aquí, en esta parte que es la cabeza de la silla. De forma circular se guardaba aquí así de esta manera para asemejar el lazo del cowboy. Era muy completo a nivel de detalles. Y bueno, pues ahorita vamos a ver la parte inferior. Aquí se ve, es esto que tiene un detalle ahí que se ve flojo, pero no se ve roto. Está en muy buen estado y no ha sido reparado, cosa que es sensacional. No veo que tenga señales de restauración. Y está bastante limpio, fuera del polvo está bastante limpio, cosa que se agradece. Muy bien. Bueno, pues entonces con esto nos vamos a despedir. La unidad está en estado para restauración. Aquí estamos viendo curiosamente una etiqueta interesante de aquellos tiempos. ¿Sí? 10 centavos costaba no sé si esta extensión o sea la original. Ya tendré que buscar un poco de historia, pero bueno, pues aquí está. Esta es la radio de Arvin 441T en memoria de Hopalong Cassidy, el programa. Y pues está en estado de restauración inicial. No está dañado, pero requiere una restauración de capacitores, resistencias. El cableado se ve bien, los bulbos espero que estén funcionando bien, una limpieza general y estará listo. Entonces ya más adelante les daré los avances. Muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego.